Hola, ¿cómo están? Yo soy Alondra Gutiérrez y la verdad es que todavía no estoy acostumbrada a la cámara. Me siento bien rara, la verdad, me siento bien incómoda, pero quería hablarles sobre la generosidad. El Señor me ha enseñado mucho sobre lo importante que es ser generoso. Hay un versículo bíblico y antes de contarles este versículo bíblico quiero decirles el contexto de lo que está pasando en esta historia bíblica. Dios habla con el rey Salomón y le dice: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. El Salomón le pide sabiduría y entendimiento para poder cuidar de su pueblo. Entonces el Señor le responde en 1 Crónicas 1:12 y dice así: ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riquezas, fama, como nunca lo tuvo ningún otro rey antes que tú, y como ninguno las tendrá en el futuro. Me llamó mucho la atención cómo el rey Salomón le pidió nada más sabiduría y entendimiento, pero Dios quiso bendecirlo con lo que él pidió y más. Y yo creo que habla mucho de la generosidad de Dios. Algo que yo he entendido es que Dios nunca te enseñará algo, nunca te pedirá algo que Él no haya hecho antes. Dios nunca te pedirá que seas bondadoso sin que Él haya sido bondadoso. Porque Él te pide algo que Él ya ha hecho. Él te pide algo que Él es. Sé bondadoso porque Dios es bondadoso. Sé santo como Dios es santo. Sé bueno como Dios es bueno. Comparte con los demás como Dios comparte con los demás. Entonces, el Señor nunca te va a decir: roba, ponte a robar a estas personas o desprecia a los pobres. Dios nunca te va a decir eso porque no está en su naturaleza y no es algo que Él hace. Entonces, Él te pide cosas que Él hace y Él es generoso. Él da riqueza, Él da generosidad a los demás y por eso que nos pide que seamos generosos. Y qué bonito, ¿verdad? Porque Él es un Padre. Nuestro Padre nos enseña a ser generosos no nada más a través de decirnos que seamos generosos, sino a través de su propio ejemplo. Y a mí se me hace muy bonito eso, que Él quiera ser el modelo, porque Él es el modelo a seguir para nosotros, ser más como Dios. Entonces, Dios tiene riqueza y quiso compartir esas riquezas con el rey Salomón, sabiendo que probablemente el rey Salomón no lo necesitaba. Él como quiera quiso ser generoso y bendecirle más, porque Dios es un Dios generoso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros también debemos de ser así. Queremos ser más como Dios, tenemos que aprender a compartir. Tenemos que aprender a compartir las cosas, nuestras riquezas exteriores, sí, nuestras riquezas exteriores y nuestras riquezas interiores. Nuestras riquezas exteriores, ¿a qué me refiero? Comida, ropa, es lo único que se me viene a la mente, la verdad. Pero riquezas interiores, y me viene sabiduría, que el Señor nos da sabiduría, compartirla con los demás. El Señor nos da amor, compartirlo con los demás. El Señor nos da riquezas de misericordia, de alegría, compartirlo con los demás, no quedártelo contigo, porque primero no te pertenece a ti. Estas riquezas que Dios te dio no te pertenecen a ti. Y segundo, porque el propósito de Dios al darte esto que te ha dado, sea exterior o interior, es para que lo compartas con los demás, para que seas generoso con los demás. De hecho, hay un versículo en el libro de Hechos que dice así. Hechos 4:32 dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos reconocían que lo que tenían ellos le pertenecía al Señor. Ellos reconocían que lo que tenían ellos le pertenecía a Dios y que nada de lo que ellos tenían eran por ellos mismos, sino por el Padre. Entonces hay que aprender a compartir porque hay que entender que nada de lo que tienes es tuyo. Tienes que entender que nada de lo que tú tienes, sean riquezas exteriores o interiores, nada es tuyo. Todo le pertenece al Señor. Y el Señor quiso ser bondadoso para compartir esas riquezas exteriores e interiores. Compártelo con los demás.
Porque no te lo dio para que te quedes con ellos. Te lo dio con un propósito. Te lo dio para que todos vean la gloria de Dios. Si el Señor te dio dones, compártelo con los demás para que todos vean la gloria de Dios. El Señor te dio talento, compártelo con los demás. Ayuda a los demás con ese talento que tienes para que todos vean la gloria de Dios. Todas las cosas que Dios te da, primero, le pertenecen a Él y segundo, Dios tiene un propósito con ellos. Así que no desperdicies los talentos, las riquezas exteriores e interiores que el Señor te da para quedártelo. Porque eso no está en el corazón de Dios. El egoísmo no está en el corazón de Dios. Aprende a compartir. Pero también les quiero decir otra cosa. Yo sé que, bueno, no creo que la gente piense así, pero bueno, voy a decirlo por si acaso hay alguien que piensa de esta manera. Verán este video y dirán, no, pues la palabra de Dios habla sobre el reconocer de que todo viene de Dios y debemos compartir. Entonces yo tengo novio, entonces voy a compartir mi novio, pues porque yo tengo esposo, voy a... No, nada de eso. No, por favor, no, por si acaso estás pensando, no compartes eso. ¿Por qué? Porque lógicamente diría, bueno, no está mal, ¿verdad? Pero en realidad sí está mal porque si tú compartes tu esposo con alguien más, esas personas están cometiendo adulterio. Entonces esto no aplica. ¿Por qué? Porque hay pecado incluido en eso. No sé por qué tengo que explicar esto, pero bueno, lo quiero explicar por si acaso alguien quiere saber sobre eso y creo que es importante. Entonces no aplica con el noviazgo y con el matrimonio, no compartes. No compartes tu esposo y si tenías miedo porque dijiste, ay no, pero yo tengo que compartir mi esposa, no lo tienes que compartir. No tienes que compartir tu esposo, no tienes que compartir a tu novio, no aplica. ¿Por qué? Porque si tú compartes a tu esposo con otra mujer, ellos están cometiendo adulterio y no está en el corazón de Dios hacer eso. ¿Por qué? Porque no está bien. El adulterio no está bien. No es que no está bien compartir, porque compartir es bueno, pero el adulterio no. Y compartir es bueno, pero el engañar no lo es. Entonces, solo quiero compartir eso, por si acaso alguien pensaba de esa manera, uno nunca sabe. Así que prefiero compartir esto también. Y un último versículo que quiero decir es el versículo de Proverbios 11:25 y dice así: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. ¿Qué quiere decir eso? Uno pues tiene miedo a compartir porque dice, no, pues me voy a quedar sin nada o cosas así, pero si tú compartes, el Señor te va a seguir dando. Si tú compartes amor, el Señor te va a seguir dando amor. Si tú reanimas a otros, el Señor va a seguir reanimándote. Si tú compartes riquezas exteriores, el Señor te va a seguir dando riquezas exteriores. Si tú compartes riquezas interiores, el Señor te va a seguir dando riquezas interiores. Y no es porque yo lo pienso, sino porque su palabra lo dice. El generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Entonces, no tengas miedo a que, ay, me voy a quedar sin nada y así, porque ando comparte, ¿verdad? Aunque no tiene nada de malo, porque con Cristo todos lo tenemos. Ten en cuenta de que si tú das y compartes, el Señor te va a seguir dando porque Él quiere ser glorificado. Bueno, eso era todo. Gracias por escuchar este video y espero que sea de bendición. Y cuiden mucho. Bye, mucho amor.